Bueno, digamos que para definir lo que es la hipertensión arterial, podríamos decir que se trata del aumento de los valores de las cifras tensionales, ya sean sistólicas y diastólicas, a un nivel, a un rango en el cual se puede empezar a tener algún efecto deleterio sobre los órganos a los cuales se está irrigando y la vasculatura alrededor de ellas. Digamos que estos valores son unos rangos específicos que se han establecido previamente por las diferentes sociedades de cardiología, en las cuales unas y a otras varían un poco, pero básicamente son basadas en estudios en los cuales se determina que los valores que se encuentren alrededor o por encima de estos valores pues llevan a tener al paciente a un mayor riesgo y el beneficio de utilizar la medicación o los tratamientos no farmacológicos sobrepasan cualquier tipo de riesgo cuando vamos a obtener esto. En cuanto a si esta entidad tiene síntomas, digamos que pues habría que hablarlo de diferentes formas. En general, la hipertensión no presenta ningún síntoma específico. Podrían existir algunos síntomas pequeños, síntomas inespecíficos, pero sería muy difícil atribuirles directamente a la hipertensión como causa de estas molestias. Sin embargo, si el paciente debuta, que es muy frecuentemente que eso pase, con niveles muy elevados de la hipertensión, pues ya dependerá de qué órgano esté más afectado para determinar si existen algunos síntomas o no. Por ejemplo, si el paciente tiene el órgano más afectado puede ser el cerebro, posiblemente tengamos algo de cefalea, tengamos algo de mareo. Si el órgano más afectado es el corazón, podemos tener algo de dolor torácico. Entonces, dependiendo de esto puede ser. Por otro lado, hay que tener en cuenta que hay dos grandes tipos de hipertensión. La primaria, que es asociada a las características inherentes del paciente, posiblemente con condiciones genéticas, en las cuales el paciente presenta elevación de la presión arterial, y es en este contexto en el que posiblemente no hayan síntomas en las etapas iniciales. Sin embargo, existe otro tipo de hipertensión que se llama hipertensión secundaria, y en este secundaria, como su nombre lo dice, es asociado a alguna condición de base, y de pronto en las condiciones de base, que muchas de ellas son tipo endocrino, los síntomas de esas condiciones son las que posiblemente sí podemos tener. Sin embargo, no es específicamente de la hipertensión como tal esta sintomatología. Pues nuevamente, para hablar de esta pregunta o para responder algo acerca de esta pregunta, tendríamos que dividir un poco lo que es la hipertensión. Como hablamos ahorita, hay hipertensión primaria y secundaria. En cuanto a la hipertensión primaria, seguramente en este caso no tenemos una curación, porque como hablamos ahora, es una condición en la que el paciente tiene, y esa condición no se nos va a quitar independientemente del tratamiento que vamos a hacer. Incluso los tratamientos no farmacológicos, como por ejemplo la reducción de peso, nos puede reducir la hipertensión, pero esa predisposición del paciente para hacer hipertensión seguramente va a permanecer allí. Entonces es algo más tratable que curable como tal. Ya si empezamos a hablar de la segunda parte, que son los de secundaria, en algunos casos, no todos, dependiendo de la razón secundaria por la que se esté presentando la hipertensión, podríamos tener alguna resolución que podría ser total, como por ejemplo en el caso de los feocromocitomas, en donde hay hipertensión arterial asociada a este tumor, y si se logra hacer el retiro del mismo, posiblemente la hipertensión se controle y podría uno decir que es algo curable en este caso. Digamos que en esta pregunta también hay que hablar de otras cosas antes de simplemente hablar de medicamentos. Parte del tratamiento de la hipertensión arterial se trata también de las medidas no farmacológicas, y siempre, independientemente que vamos a utilizar medicamentos, vamos a tener que pensar en lo que son los manejos no farmacológicos, porque es gran parte. Pero teniendo en cuenta que la pregunta se basa en los medicamentos, digamos que sí existen un sinnúmero de medicamentos en el mercado, incluso aquí en Colombia existen muchos medicamentos. Estos medicamentos podemos como separarlos en lo que son familias, ¿cierto? Y esas familias básicamente se separan en el mecanismo de acción. Dentro de esas familias hay varios integrantes, y esos integrantes, aunque tienen
formas farmacológicas diferentes o formas de actuar diferente levemente, de todos modos estos medicamentos pues, hacen un mismo objetivo al final. Teniendo en cuenta esto, a través del tiempo también las guías de hipertensión han tenido diferentes formas de determinar qué medicamentos deben ir primero y qué medicamentos deben ir después. La tendencia ahora no es directamente en decir que se debe utilizar uno o el otro, sino más bien individualizar, tener en cuenta las características de cada paciente para poder determinar cuál es el mejor medicamento en un paciente o en el otro. De todos modos, hay unos grupos, como hablamos de familias, hay unos grupos que uno debería utilizar primero por su mejor perfil sobre el riesgo cardiovascular que otros y menor efectos adversos. En este caso son los IECAS o ARA2, que son un grupo que lo ponemos juntos porque los mecanismos de acción son similares. Los calcioantagonistas, ya sean los dihidropiridínicos o los no dihidropiridínicos, y los beta bloqueadores y los diuréticos. Digamos que estos 4 medicamentos deberían, dependiendo de la caracterización, utilizarse unos primero o otros después. En las últimas guías también, tanto de la Sociedad Europea, Americana, en las últimas guías de la Sociedad Internacional de Hipertensión, la tendencia es a hablar en combinación, es decir, utilizar en la medida que se pueda la combinación, exceptuando en pacientes de muy bajo riesgo o en los pacientes ya muy mayores con un perfil de fragilidad elevado. En estos pacientes son los únicos que uno pensaría en monoterapia. De resto, debería uno considerar iniciar siempre, en la medida de lo posible, una combinación, y si se puede en una sola pastilla sería lo ideal en estos pacientes. Digamos que la combinación que usualmente se recomienda primero es una combinación de un IECA y ARA2 junto con un calcioantagonista como primera opción. De todos modos, vuelvo y lo repito, dependiendo de la situación del paciente, uno puede utilizar otros medicamentos primero y unas combinaciones diferentes dependiendo de las circunstancias. Ejemplos, en una enfermedad coronaria yo iría primero por un IECA ARA2 y un beta bloqueador, ¿cierto? Igualmente en falla cardíaca, pero si el paciente más bien es un paciente que tiene algo más de sobrecarga y otras características, en este caso podría utilizar los diuréticos en combinación o añadirlo a las primeras combinaciones que tenemos. Entonces digamos que va a depender mucho de las características del paciente, pero tenemos que intentar en la medida de lo posible la disponibilidad que tenga el paciente, la disponibilidad que tenga su entidad de salud para utilizar en una sola pastilla una combinación y con esto obtener el mejor beneficio. Digamos que estos dos conceptos a veces son muy similares y uno piensa que el uno es igual que el otro. Podría uno decir que uno está dentro del espectro del otro o al final del espectro del otro. Ya como definición como tal, la hipertensión resistente se dice que es unas cifras tensionales no controladas en pacientes que tienen al menos 3 o más medicamentos antihipertensivos y que el paciente esté usando al menos uno de ellos sea un diurético. En cuanto a la refractaria, tenemos que deben ser al menos 5 medicamentos antihipertensivos en donde esté un diurético y además un antagonista de receptor del mineralocorticoide. Por eso decía que es similar las dos, porque digamos que tienen un concepto igual, simplemente que una está en un espectro un poco mayor. Cuando uno se presenta una hipertensión resistente, que digamos que es el término que más se utiliza, en esta siempre nos debe llamar la atención que por qué el paciente tiene esta entidad. ¿Y por qué nos debe llamar la atención? Porque usualmente estos pacientes están asociados a lo que es la hipertensión secundaria, de la que hablábamos previamente. Hay otras características, como que sean en pacientes que sean muy jóvenes, sin una característica que haga pensar que el paciente pueda tener hipertensión, en pacientes que venían controlados y se descontrolan en un momento a otro, pacientes que se presentan en crisis, y esos pacientes, esos son los que tenemos que pensar que puede que detrás de todo esto haya una hipertensión secundaria. Hay algunas entidades que son mucho más frecuentes que otras para hablar de hipertensión secundaria. Una de ellas puede ser, por ejemplo, la apnea del sueño, pero veríamos en el paciente algunas características específicas, de pronto el paciente obeso, que tenga ronquido en la noche, somnolencia diurna.
También pueden haber alteraciones en la vasculatura renal. En este caso, una de las características que podríamos encontrar, aunque es difícil a veces hacer la auscultación, es un soplo abdominal. También en el parénquima renal pueden haber alteraciones que nos generen hipertensiones secundarias, y esto vamos a ver las alteraciones en los pacientes con cambios en el uroanálisis y cambios en la función renal que nos permita a uno sospechar que puede ser eso. También podemos tener enfermedades tiroideas, ya sea hiper o hipotiroidismo, y cada una tiene sus alteraciones que puedan ser al respecto. Vemos también lo del fibroncromocitamo, que lo mencionamos previamente, que vemos aumentos episódicos de la presión arterial con palpitaciones, sudoración, enrojecimiento, y esto nos haría pensar que el paciente podría tener esta entidad como causa. También existen otras enfermedades que uno puede estar asociadas al respecto, que puede ser, por ejemplo, una coartación de aorta, en donde usualmente es en pacientes más jóvenes, pero podemos ver diferencias en la tensión arterial de más de 20 milímetros de mercurio entre una extremidad y la otra, pueden ser las superiores o entre las superiores y las inferiores, y esto nos puede dar la sospecha que esto pueda estar pasando en el paciente. Y con esto podríamos determinar qué tratamiento le podemos dar en el caso farmacológico, o en el caso de, si es algo específico de otra entidad, darle tratamiento directamente a esto. Bueno, con esto les quiero agradecer por la atención durante estos minutos. Espero que toda esta información les sea útil para su vida diaria, para su práctica médica, y que la puedan utilizar muy bien en sus pacientes. Muchas gracias.